Lo que el apóstol Juan está revelando es un asunto serio, porque él está diciendo, son tres que dan testimonio en el cielo, el Espíritu, pero el Espíritu también da testimonio en la tierra. Varón, ¿cómo así? Entonces el Espíritu Santo está en la tierra y también está en el cielo. Sí, baby, porque él es el que da testimonio en el cielo, y cuando él está en el cielo recoge las informaciones ocultas que están allá arriba. Por eso el salmista se puso de pie y dijo, pero ¿quién es el hombre para que Dios se acuerde de él y haya puesto eternidad en su corazón? Lo que los ángeles no le entregaron, te lo entregaron a ti y a mí. Los apóstoles en el aposento alto recibieron la promesa, recibieron lo que la iglesia necesitaba. Lo que tú necesitas es el lleno del Espíritu, es el guiado por el Espíritu. Leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Diga conmigo, Espíritu. Ok, pero ¿para qué? Lo voy a repetir el 7, escucha bien. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eterno Dios, gracias por tu palabra santa, Jesús. Voy a exponer tu palabra, Dios. Se me presentó, Señor. Gracias, Dios, porque sabía que siempre lo hace conforme a tus riquezas en gloria. Aleluya. Amén. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Puede sentarse. Gloria a Dios. A su nombre. La última vez que yo prediqué con el tema sobre el Espíritu Santo, sobre la guianza del Espíritu de Dios. Y esta noche yo voy a seguir con esa misma frecuencia. Yo quiero que usted le dé el tema del mensaje a su hermano y le diga: Espíritu Santo. Dígale: Espíritu Santo. Bien, el primer punto que yo quiero tocar en esta noche y aclarar es que todo el creyente y el que no es creyente que habita sobre la faz de la tierra tiene una guerra. Pelea una guerra espiritual. La diferencia es que el que no tiene a Dios, que no tiene el Espíritu Santo, está peleando con sus propias fuerzas. Y en medio de esta guerra que nosotros estamos, que no la creo yo ni la cree usted, que antes de nosotros llegar a la faz de la tierra, ya esta guerra existía. Por tanto, Dios nos ha dado su Espíritu Santo a nosotros, los que hemos decidido creer en Él, para que nosotros podamos contrarrestar los poderes infernales, el reino de las tinieblas, que opera de una manera muy sutil, de una manera muy sagaz. A su nombre. Estamos en una guerra que es espiritual. El apóstol Pablo entendía eso. Le digo en el libro de los Efesios, su capítulo 6, versículo 12, cuando dijo: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entienda que nosotros estamos librando una guerra las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Aleluya. Aquí no existe vacaciones ni existe risol. Aquí estamos peleando una guerra constantemente, que nosotros tenemos que entender lo que Pablo expresó en el capítulo 6, versículo 12 del libro de los Efesios. La diferencia es que nuestro Dios
no tiene rival ni tiene quien lo confronte. Dios no es como nosotros pensamos. Dios no está peleando las 24/7 porque Dios no tiene quien le pueda hacer frente. Pero nosotros que habitamos en una tierra donde el pecado gobierna y donde el pecado está gobernando la tierra, porque el que anda como león rugiente, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad de los aires, sigue operando aquí en la tierra. Aleluya. Dios no tiene contrincante, Dios no tiene quien le haga frente, pero nosotros tenemos algo que se llama Satanás, el adversario, como lo describe las escrituras. Gloria al Señor. Y tenemos un enemigo interno que se llama nuestra propia carne, que a cada día se nos revela hacer cosas que Dios no quiere que tú hagas. A su nombre sea la gloria. El que está en el mundo, aunque quiera contrarrestar el mundo de las oscuridades, no puede. Aunque el que está en el mundo, aunque quiera contrarrestar sus deseos carnales, no puede, porque el Espíritu Santo no guía su vida, porque el Espíritu Santo no hace morada en su corazón, en su cuerpo, porque nosotros somos templo del Santo Espíritu de Dios. Tienes que ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. La guerra no es con papi, ni es con mami, no es contigo, ni es con el abuelo. La guerra es contra espíritu. Oh, gloria al Señor. Y dice Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 17, versículo 16, versículo 17. Dice Pablo: ¿no sabéis que el que se une a la ramera, una carne se hace con ella? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Dios es un espíritu, un espíritu. Satanás es un espíritu. Oh, gloria al Señor. Nosotros somos seres espirituales que nos transportamos por medio de un cuerpo carnal. A su nombre sea la gloria. Pero dependiendo a quien tú más alimente, va a salir lo que está dentro de tu interior. Si alimenta más el espíritu, vas a ser espiritual. Si alimenta más la carne, tus obras serán carnales. En esta noche el Espíritu de Dios vino a confrontar corazones. Dios mío, siento el Espíritu de Dios ministrándome ciencia. El Espíritu de Dios vino a confrontarte en esta noche. Escuche esto. Aleluya. Dice el apóstol Juan en la primera carta, su capítulo 5, versículo 7. Escuche esto. Porque tres, diga conmigo, tres son los que dan testimonio en el cielo. Y describe el Padre, el Verbo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. En el cielo hay tres que dan testimonio, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espérate, que eso no termina ahí. El versículo 8 dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, ay Dios mío, aleluya, el agua y la sangre. Fíjate que aquí la palabra Espíritu, gloria al Señor, se está refiriendo al Espíritu Santo. Cuando usted vea la palabra E mayúscula en las escrituras que diga Espíritu, se refiere al Espíritu de Dios. Cuando está con letra minúscula, se refiere al Espíritu del hombre. Es como cuando la palabra Dios está en minúscula, se refiere a dioses paganos. Pero cuando está con la letra mayúscula, se refiere al Dios creador de los cielos y la tierra. Lo que el apóstol Juan está revelando es un asunto serio, porque él está diciendo: son tres que dan testimonio en el cielo, el Espíritu, pero el Espíritu también da testimonio en la tierra. Varón, ¿cómo así? Entonces el Espíritu Santo está en la tierra y también está en el cielo. Sí, baby, porque él es el que da testimonio en el cielo, y cuando él está en el cielo recoge las informaciones ocultas que están allá arriba. Por eso el salmista se puso de pie y dijo: pero ¿quién es el hombre para que Dios se acuerde de él y haya puesto eternidad en su corazón? Lo que los ángeles no le entregaron, te lo entregaron a ti y a mí. Lo que el diablo perdió por rebelarse contra el Creador fue lo que mismo que quiso hacer en el huerto de Edén, cuando le dijo a Eva: el día que coma del árbol serás como Dios. Aleluya, alabanza al Cordero. El Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu que liberta, está dispuesto a guiarte. El Espíritu de Dios quiere darte las herramientas que necesitas.
El apóstol Juan dice 3 son los que dan testimonio. El Espíritu está dando testimonio en el cielo, pero también da testimonio aquí en la tierra. Aleluya. Recuérdate que Jesús dijo en el capítulo 16 del libro de San Juan, y dijo a los discípulos: mira, ya yo me voy, oh gloria al Señor, y es necesario que yo me vaya, y a ustedes también les conviene que yo me vaya. Aleluya. Lo que Jesús le estaba diciendo: si yo me voy, el Espíritu vendrá sobre ustedes. Varón, que lo que Cristo está diciendo, lo que dijo el profeta Joel en el capítulo 2 versículo 28: y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los jóvenes profetizarán, los ancianos tendrán visiones. Lo que Cristo está diciendo, el Espíritu, aleluya, está en mí, y no puede operar en ustedes, pero llegará un momento que será derramado sobre toda carne. Aleluya. Dile a alguien: el Espíritu también es para ti. Dile a alguien: el Espíritu no es para Yamel, el Espíritu no es para el pastor, no es para la pastora, no es para el evangelista. El Espíritu es para todo el mundo. Aquí no hay que ser profeta para echar el diablo fuera de los cuerpos. Aquí no hay que ser, aleluya, profeta para predicar la palabra. Lo único que usted tiene que ser es el lleno del Espíritu Santo. Los apóstoles en el aposento alto recibieron la promesa, recibieron lo que la iglesia necesitaba. Lo que tú necesitas es el lleno del Espíritu, es el guiado por el Espíritu. Aleluya. Vine a hablar contigo, iglesia. Aleluya. Ponte el traje de buzo, que vamos a entrar más profundo ahora. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Un aplauso a Cristo. El que está lleno del Espíritu habla de Jesús. El que está lleno del Espíritu Santo habla de Cristo. ¿Qué te está diciendo, varón? San Juan capítulo 15 versículo 26: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Nadie conoce a Jesús si el Espíritu no se lo revela, y nadie conoce al Espíritu si Jesús no se lo revela. Si no eres guiado por el Espíritu, vas a ser un fracaso. La guerra es todas las horas del día. Porque cuando no es el diablo que utiliza una persona, utiliza tu propia concupiscencia, tus propios deseos carnales. Te voy a decir algo serio ahora. El que Dios lo rescató de la fornicación le va a dar deseo de volver a fornicar. El que Dios lo rescató del alcohol le va a dar deseo de volver a tomar alcohol. Santo. El que miraba cosas raras por los teléfonos le va a dar deseo y va a tener tentaciones. El que Dios lo libertó de la prostitución, del lesbianismo, le va a dar ganas otra vez de volverse a ir a prostituir. Santo es el Señor. El que consumía sustancias ilícitas le va a dar ganas otra vez de meter sustancias ilícitas. El que cometía adulterio le va a dar ganas de volver a cometer adulterio. Santo es el Señor. Pero cuando tú eres guiado por el Espíritu, lo que el diablo te quiera volver a ofrecer, vas a tener resistencia para decirle: lo siento, diablito, pero en mí habita el Espíritu Santo. Santo, Dios mío, gloria. Es que tengo el Santo Espíritu por dentro. Tengo el Espíritu de verdad. Tengo el Espíritu que resucitó a Jesús al tercer día después de ser sepultado en la tumba. Diga conmigo: Espíritu Santo. Lo que Pablo dice en el capítulo 12 del libro de los primeros la carta de los Corintios, Pablo está orientando a la iglesia, porque la iglesia de los Corintios era una iglesia que operaba en dones espirituales. Era una iglesia espiritual, pero a la misma vez era una iglesia
que aunque tenía los dones, no sabía cómo usarlo de la manera correcta. Y Pablo le dice en el versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahí mismo, más adelante, en el versículo 8, Pablo describe los tipos de dones que existen por el Espíritu. Pablo dice, hay muchos dones, pero el Espíritu Santo es quien lo da. Mira, el Espíritu Santo es quien reparte los dones. No es Jesús ni el Padre, es el Espíritu. Yo le dije en la predicación pasada que aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu son lo mismo, no es lo mismo. Te lo voy a explicar ahora, otra vez, a su nombre. Y en el versículo 5, dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dones, ministerios. Y hay diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. La palabra diversidad quiere dejar dicho que hay diferentes formas como el Espíritu puede manifestarse. El Espíritu Santo no tiene una forma, Él es multiforme. A veces lo esperamos por la izquierda y viene por la derecha. A veces lo esperamos por la puerta y entra por la ventana. Porque el Espíritu de Dios se mueve como Él quiera y cuando Él quiera. Y el Espíritu de Dios es tan delicado que aunque Él quiera moverse en tu vida y Él tenga el anhelo para que tú lo conozcas, si usted no pone de su parte y no entra en el lugar secreto donde Dios se revela, cuando digo Cristo en Mateo 6:6, que entra a tu habitación y cerraba la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y Él te recompensará en público. No se puede manifestar en público lo que nunca has recibido en el secreto. El Espíritu de Dios, usted tiene intimidad con Él en el secreto. Y cuando usted tiene intimidad con Él en el secreto, dependiendo de la necesidad que haya en ciertos lugares, Él te va a revelar porque tú estuviste en el secreto. Él te va a comenzar a guiar y te va a comenzar a decir, mira el jovencito que está allá, dile que diga yo que yo lo quiero salvar, dile que diga yo que yo lo quiero libertar. Gloria a Dios. El mismo apóstol Jesucristo, todos los hombres de Dios caminaron bajo la guianza del Espíritu. Si Jesús, siendo Dios, fue guiado por el Espíritu, entonces tú y yo también tenemos que ser guiados por el Espíritu. Porque si no te dirige el Espíritu Santo, entonces te dirige el espíritu de mentira, Satanás. Entonces en esta noche tú tienes que decidir hacia dónde usted va. Hay quien dirige tu vida y quién es con quien usted pasa tiempo. Déselo fuerte. Varón, pero si soy guiado por el Espíritu, no voy a tener lucha. Bastante. Pero el Espíritu de Dios te va a guiar, te va a llenar de sabiduría, de inteligencia, te va a hacer prudente, vas a saber cómo comportarte cuando lleguen las dificultades, vas a aprender a hablar de una manera diferente a los demás. El Espíritu Santo te va a cambiar el léxico, el Espíritu Santo se va a entrar, gloria al Señor, aleluya, en tu mente y te va a hacer hablar de la manera correcta. Cuando la gente te vea, tú no vas a tener que decir que eres cristiano. El mismo Espíritu va a revelar que tú eres cristiano, porque eres guiado por el Espíritu. Aleluya. Debemos ser guiados por el Espíritu, pero para ser guiados por el Espíritu debemos conocerlo en intimidad. El que no saca tiempo para orar, para ayunar, para escudriñar las Escrituras, lamentablemente no puede ser guiado por este Santo Espíritu. Aleluya. Usted podrá ser guiado por sus emociones o sus sentimientos, pero el Espíritu de Dios está dispuesto a usarte. El Espíritu de Dios está dispuesto a hablar por tu boca. No hay gloria sin sacrificio, baby. Si usted quiere ver gloria, va a tener que entrar en obediencia y sacrificio. Vas a tener que morirte a los deseos carnales y vivir para Dios en el Espíritu. A su nombre sea la gloria. Pablo dijo en Gálatas capítulo 5, escuche con atención que voy a terminar y voy a hacer lo que Dios quiera. Aleluya.
Escuche con atención para cuando después se vaya el mensaje no se le olvide. A la próxima traiga algo para anotar, que lo que se anota no se olvide. Amén. Ok, sigo entonces. Se pusieron serios. Se pusieron serios. Se pusieron serios. Yo lo dije, se pusieron guapos. Se va a poner más guapo porque lo voy a seguir predicando. Escucha lo que dice Pablo en el capítulo 5, versículo 16. Pablo era un hombre demasiado sensible al Espíritu. Bendigo a Dios por la vida de Pablo. Digo pues, andad en el Espíritu. Mira, Espíritu es mayúscula para que no se confunda. Por ejemplo, cuando Jesús dice en el Getsemaní, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne nunca está dispuesta. Cuando Jesús le dice a los discípulos, no podéis velar conmigo ni una hora. Y yo quiero que el Espíritu de Dios me dirija a hacer cosas que son espirituales y no carnales. ¿Qué tengo que hacer? Sencillo. Usted debe buscar más a Dios en todas las áreas que te acerquen. Ya sea orando, ora más, ayuna más, lee la Biblia más. Pero si tú escuchas a alguien, ¡qué batalla! ¡Qué guerra esta! ¡Wow! Me está llevando quien no me trajo. Ahorita estás tú repitiendo lo mismo. Entonces, las influencias tienen mucho que ver dependiendo con quién te juntas. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 20, anda con el sabio y sabio serás, mas el que se junta con necio será quebrantado. Dile a alguien ahí con quién tú te juntas. Para ir cerrando, Pablo, lo voy a repetir el verso juntamente el 17 del libro capítulo 5 de Gálatas, versículo 16-17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ay, 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 aquí se puso bueno. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. ¿No te ha pasado que tú dices, mañana voy a entrar en ayuno? Y entra una guerra que tú dices, ay, yo que iba a ayunar y mira lo que me pasa. A las 3 de la mañana me voy a levantar y dormiste como una paloma. Voy a buscar a Dios. Esta semana me voy a meter en ayuno. Marón, yo sé lo que ha pasado. Que es así. Yo voy a entrar en ayuno y cuando no es el esposo, el hijo y un asunto. Entonces, es que hay una guerra con tus deseos naturales y tus deseos espirituales. Mira, el espíritu del hombre se motiva a buscar a Dios. No sé si a veces te pasa algo que tú dices, yo tengo que buscar más a Dios. Ese es tu espíritu clamando dentro de ti. Pero después tú dices, es que yo como que no tengo ganas. La carne te está hablando. O sea, ahí hay una guerra. Entonces tú debes ser sabio y decir, voy a hacer en el nombre de Jesús lo que diga que voy a hacer para la gloria de Dios. Tienen que ser dirigidos por el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Varón, vivir en el Espíritu. No es un fantasma por si acaso. No vayan a pensar que van a volar ahorita. Vivir en el Espíritu es pisar tus deseos carnales y no hacer lo que ellos te dicen y hacer lo que Dios te dice. Vivir en el Espíritu es obedecer la palabra que Dios estableció en su libro sagrado. Ore de una manera acelerada. Ore, ore, ore. Lea la Biblia de una manera acelerada. Y aunque tú no la entiendas, léala. Léala en voz alta. Léala en voz alta, aunque usted no la entienda. Léala. Pon el teléfono que te hable la palabra. Escucha predicaciones. La Biblia se pone audible. Si usted se acuesta, ponla audible y duérmase escuchando la palabra. Mira, trate de mantenerse conectado con lo que sea. Si en el trabajo usted puede poner adoración, ponga adoración. Busque una forma de cómo estar conectado. Aleluya. Los jóvenes que estamos en la escuela, en los recreos, busquen una forma de cómo buscar a Dios. Lean la Biblia, hagan lo que sea, una forma de cómo acercarte al Dios Todopoderoso. Porque debemos estar en el Espíritu hasta que Cristo venga. Jesús dijo,
el que permaneciera hasta el fin, este será salvo. El que permaneciera hasta el fin, este será salvo. Póngase sobre sus pies.